Quiero, más que sustentar mi posición, poner a pensar acerca de lo que ha sido la paz. Me permito iniciar por mi experiencia personal con el mismo desde la visión de mi familia, mis padres. Aunque en latitudes diferentes del país vivieron los golpes del conflicto, estuvo en riesgo sus vidas y por ende mi propia existencia. Por lo mismo les es difícil aceptar la consolidación de una paz cuando traen en su pensar el crudo recuerdo de cómo actuó el Estado, bien sea durante el conflicto o durante los intentos fallidos por buscar la paz. Y su escepticismo no estaba muy lejos de los problemas que trajo el posconflicto. Quiero abrir con la siguiente frase, extraída del texto del acuerdo. La participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia, que es el objetivo de todos los acuerdos. Ahora bien, hablamos de que en la implementación del acuerdo se garantizan las condiciones para que se efectúe la igualdad, una igualdad real, efectiva, y se adopten medidas afirmativas encaminadas a proteger los intereses de los grupos discriminados y marginados, teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencial y de género. Eso es muy importante, el enfoque de género se evidencia mucho en el tema del contenido. Ahora bien, se habla de que el enfoque territorial del acuerdo supone reconocer tener en cuenta las necesidades y características particulares de la economía, cultural y social de los territorios y comunidades específicas alrededor de todo el territorio colombiano, garantizando la sostenibilidad socioambiental. Eso es una conexión muy importante. El tema de lo social y lo ambiental tiene que ir muy compaginado, o está enfocado a ir muy compaginado en la ejecución del acuerdo. También se procura implementar diferentes medidas para la cooperación activa de la ciudadanía en la implementación del mismo. La participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general entre los mismos integrantes de la comunidad que estaba sometida a la guerra, entre los reinsertados y entre las personas que van a verse favorecidas por las decisiones del mismo acuerdo. Se deben reconocer las víctimas, se debe dar una especificidad al reconocimiento de las víctimas y al resarcimiento de los hechos o de los daños causados y la garantía de la no repetición, el reconocimiento de responsabilidades, y se busca generar una transformación necesaria para sentar las bases de una paz estable y duradera. Hablando de la reforma rural, se habla de que deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado. Eso es muy importante. La financiación debe darse estaba planteada darse con créditos, apoyos financieros, etcétera, para que las personas con vocación agropecuaria o agrónoma pudieran ejercer sus proyectos en parcelas. Y aquí hablamos, digamos, de predios inalienables e inembargables, lo mismo que créditos que financien los mismos predios, para que las personas puedan desempeñar sus vocaciones o sus actividades agrónomas de manera libre, sin tener que pensar en que en futuro se los podían arrebatar. Se habla también de la importancia del uso y el acceso a las tierras, de los fondos destinados para la reforma integral rural, que es algo muy importante, la RRI, que se menciona mucho, y otros mecanismos, digamos, enfocados a las personas de vocación agraria con tierras o tierras insuficientes. Y aquí es donde entra el tema el enfoque de la prevención de las malversaciones y adjudicaciones arbitrarias, para también promover la función de la protección o evitar los latifundios improductivos. Bien, ahora, el enfoque de prevención de las posibles malversaciones también va de la mano del tema de la extinción de dominio y la reintegración del derecho de propiedad sobre las personas que lo hayan perdido durante la guerra. También hablamos de los mecanismos de su resolución de conflictos, hablando también de la sostenibilidad socioambiental, que ya lo mencionaba, la compatibilidad entre la evocación y el uso del suelo de la tierra, que debe estar destinado, digamos, la tierra a aquello que pueda producir realmente. No puede sembrarse algo que no se debe estar destinado a un uso específico y un uso ecológicamente sostenible. También se habla de la prioridad de producción de alimentos para el desarrollo del país, que se produzca para el mismo país, para la sostenibilidad del mismo país, y que se eviten las intromisiones extranjeras. Por último, hablamos de la participación social, cultural y económica de los territorios. En conexión con el programa de desarrollo enfoque territorial, pues hablamos también de los mecanismos de participación y de las economías solidarias que se crearían
en conjunto de las comunidades territoriales más pequeñas, de lo micro a lo macro, para así generar una consolidación social nacional. Hablando del Plan Nacional para la Reforma Rural, que vendrían siendo pues la mayor parte de compromisos realizados por parte del gobierno, se habla, digamos, de la protección, de la superación de la pobreza, y que esta no se logra simplemente mejorando los ingresos de una familia, debe soportarse en la protección del derecho a la dignidad y la vida digna, que viene siendo vivir bien, vivir como quiera y vivir sin humillaciones. Se habla también de que para esto se debe llevar a cabo un programa para generar la infraestructura adecuada, no solo en tierras, sino la infraestructura también vial, para poder llevar a cabo esos proyectos productivos, para que puedan llegar, digamos, los implementos, las materias primas, para que se puedan llevar esos procesos agrónomos. También se habla de la reforma que se debe desarrollar alrededor del desarrollo social, la salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. Ahora bien, se habla en materia de educación rural, se toca un tema muy importante, y es la incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación media. Esto para que se permita evitar esa ideología de que únicamente en los cultivos o en los negocios ilícitos es cuando se puede prosperar en esas comunidades marginadas, que es algo que se ve mucho. Debe haber una asistencia técnica para, digamos, el soporte de la bioseguridad en materia de riegos y desagües, y en la sostenibilidad ecológica de los predios. Por otro lado, hablamos del establecimiento de un Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, que eso es muy importante, que no únicamente se soporte la producción de alimentos hacia lo nacional, hacia lo macro, sino también que se brinde un estándar de nutrición para esos pueblos que han sido afectados por la guerra, marginados, y que pues digamos se pueda analizar los factores que puedan suplir sus necesidades alimenticias. Por otro lado tenemos pues los otros apartados del acuerdo, que viene siendo participación política, apertura democrática para la paz, acuerdo sobre cese al fuego, el fin del conflicto, que viene siendo otro punto macro. Entre eso está el cese al fuego, las garantías para la seguridad, la no repetición. Otro es la solución al problema de las drogas. Por otro lado tenemos el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, sistema integral de la no repetición, digamos, ¿verdad? Justicia y reparación y no repetición. Y por último, la implementación y verificación de la refrendación, que es algo muy importante y está sujeto a todos estos entes de regulación y de control que se habían dispuesto, no únicamente nacionales sino internacionales. Por último, pues ya finalizando el acuerdo, está el tema de los anexos de cese al fuego y otros compromisos realizados. Bien, ahora respecto a la posición crítica, quiero tratar unos temas muy rápidamente, y es que hay una imperancia, digamos, en esto de la reforma rural integral, es que se contribuye a reversar los efectos del conflicto, que pues literalmente prácticamente se regrese a las comunidades previo a las situaciones que se pudo haber vivido sus antepasados ellos mismos. También se habla de el empoderamiento del campesinado, la integración de las regiones, el desarrollo social, económico, equitativo, la alimentación y la nutrición. Eso es un punto muy importante. Como puede ser que en un país que tiene tanta capacidad fértil y versátil, digamos que es un país tan versátil en el tema de las plantaciones, se manifiesten casos de personas desahuciadas y muriendo de hambre. Esto pues digamos en conexión de la globalización, la producción o la manejo de la economía globalizada que tiene como enfoque el país, pues hay un error ahí, y es que deberíamos nosotros exportar realmente lo que se produce, porque nosotros tenemos la capacidad productiva, ¿no? Entonces se habla, digamos, de un desarrollo agrícola equitativo para las comunidades. El tema de género, es algo muy que se le hace mucho hincapié, es algo muy importante, no dejar de lado realmente que existe una diferenciación importante y que debe velarse por la protección de la adjudicación equitativa en el tema de género. También se habla, digamos, del restablecimiento del derecho de propiedad y las garantías de no repetición, como yo decía. Se habla, digamos, de la extinción de dominio, pero para restituirle esos bienes a las personas que lo perdieron en un primer momento, y de esta manera pues evitar los latifundios improductivos o los microterrenos que tampoco estén produciendo nada, ¿no? Un desarrollo sostenible, producción eficiente y eficaz, eso es algo muy importante, digamos, en la protección de los recursos naturales, la bioseguridad,
mantener, digamos, el tema de las reservas nacionales de forestales y todo esto. Digamos, será importante que en esta aplicación, pues digamos, a futuro no se tratará de expandir más reducir más bien esas fronteras de las reservas para que se pueda dar por algún lado, dar lugar a la ganadería extensiva, que eso también es algo muy nocivo para el ambiente. Por otro lado, quiero tocar algunas premisas que se ponen, que se dan por sentado en la introducción y en este primer acápite, y es que se habla de poner fin al conflicto armado interno. Esto es un error, dado que el conflicto no estaba únicamente con la guerrilla de las FARC, sino había otros actores internos. Y esto va en conexión con que no queremos que haya una víctima más en Colombia, pero eso es incierto, porque simplemente el conflicto ha generado muchas más víctimas, que eso también lo tocaré adelante, y no únicamente de los reinsertados, sino también de la población civil, que ha sido la más afectada. Y la participación civil se afecta mucho a los líderes sociales, líderes y lideresas que quieran ingresar, pues, a ayudar a las poblaciones sometidas. Por otro lado, quiero hablar, digamos, del colapso de lo que viene siendo el acuerdo de paz, y es la reinserción de los militantes, ¿no? Y se habla, digamos, de que al momento, o en noviembre, más o menos, que fue el último dato, 242 desmovilizados, asesinados, sin contar a los familiares, posiblemente sus adversarios, ¿no? Y que se habla, digamos, también de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, quienes acogieron personalmente el rol de presionar al gobierno para que el cumplimiento del acuerdo, bueno, lo acordado. El posconflicto puede ser peor, dado que esto genera desajustes no únicamente con los firmantes, sino con los otros entes armados que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Se suponía que el Estado llenaría los vacíos que las FARC dejaba, pero esto ha sido todo lo contrario. Las estrategias militares que buscan apantallar mostrando seguridad, una seguridad vacía, sabiendo que debe haberse una intromisión más social que una intervención más de guerra, más debe ser algo en conjunto con las comunidades, como se habla en el acuerdo, pues debe ser de lo micro a lo macro, de las comunidades más pequeñas, del municipio hasta lo nacional, no únicamente con con las personas de pueblo, sino también en conexión con las personas de sociedad. Debe haber un tema de concientización. Y ahora, para hablar del tercer punto, quiero decir que en papel, por supuesto, que el acuerdo contribuye al proceso de consolidación del Estado-Nación. La búsqueda de una unidad sistemática de los sectores sociales desde la organización territorial más pequeña a lo nacional está sin duda intencionada. Sin duda, la intención de los acuerdos está enfocada a la dirección de la actuación del gobierno para apersonarse de los sectores sociales a los que no podía tener acceso a raíz del conflicto, sectores marginados que estaban en medio de los intereses de los grupos armados y del Estado. Pero se presenta el mayor problema, y este es que no se contempló el futuro del acuerdo, el posconflicto. Las FARC no eran el único grupo armado, por lo cual estos territorios, lo que se suponía, debían acudir al gobierno, bueno, debía acudir al gobierno, ahora están en disputa con otros grupos disidentes y rivales, sin mencionar que la población sigue sometida al conflicto y al vaivén de a quién es más prudente ayudar para no perder sus posesiones. La soberanía no ha dejado de estar en juego, y con todos los contratiempos y puntapiés que se le ha dado al posconflicto o al proceso de paz en el posconflicto, solo promete un nuevo periodo de conflicto, y probablemente mucho más extenso y mucho más violento. Auspiciado de cierta manera por quienes estaban en contra de la consolidación de la paz desde el inicio de las conversaciones, en su proceso y en el momento de la aplicación y la consolidación, digamos, por ejemplo, de la JEP o de otros proyectos que se han tratado de encaminar. Esto no es una cuestión de gobierno, debe extenderse la obligación del compromiso entre cada periodo de gobierno para así hablar de una reconstrucción de la soberanía y consecuentemente la búsqueda de la construcción de la paz, acogiendo todo el territorio nacional y con el apoyo y el acompañamiento de todos y cada uno de los habitantes. Con esto doy cierre a mi intervención. Gracias por su atención. Yo soy Santiago Villa y esta fue mi sustentación para la clase de la electiva disciplinar 3. Gracias.